Once a year, Valparaiso stops. The port comes to a halt, routine is paused, and the endless stairs are emptied. Those that are normally used to be climbed once a year will only be used to go downhill. Once a year, Valparaiso stops to be seen by the world, so that everyone will witness a new coronation, the King of the Port. 17 years have passed, and hundreds have arrived with the same dream. Only 8 have ever achieved it. The king may change, but the reign remains the same. Far, near. A race. It's all or nothing. A demonstration of determination. A gauntlet from peak to ocean, which will crown a new king. Once a year, Valparaiso is Cerro Abajo, and that moment is now. Hola amigos, bienvenidos a esta primera versión del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo Watch Party 2019. En esta oportunidad estaremos analizando, compartiendo con los 15 riders que dieron vida a la versión 2019 de VCA. Para acompañarme en esta transmisión tendremos con nosotros a un piloto que corrió y ganó la edición 2013 del downhill urbano más importante de Sudamérica, Marcelo Gutiérrez. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Lars? Oiga, un placer y un orgullo estar acá acompañándolos a ustedes en este gran evento de revivir lo que fue el año pasado el BCA, evento del cual he sido parte en varias ocasiones. Excelente tenerte aquí, Marcelo. ¿Estás en Colombia ahora? ¿Cómo está la situación? Ahora en casa, sí, en Manizales, Colombia, todo pues muy cerrado, muy quieto, con ganas de montar en bicicleta, hermano, porque, pucha, este encierro cuesta, pero tranquilo, feliz y esperando que todo arranque otra vez. Excelente, Marcelo. Marcelo, tú has corrido varias veces Valpo Cerro Abajo y ganaste la versión 2013, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, Lars, el 2013 estuve allá, quedé campeón. Le digo que realmente creo que es la carrera que más recuerdo en mi vida porque fue donde más asustado he estado. O sea, fue una cosa que nunca antes había sentido y nunca después tampoco sentí. Ver esos obstáculos, los saltos, la presión, recién había firmado con Red Bull, con Giant, pero haber quedado campeón en este gran evento y sobre todo ese año que había mucho nivel, fue increíble. Y por eso, Lars, en esta ocasión ya demos pie a ver qué es lo que nos viene con 15 riders y demos la bienvenida a Win Masters, que creo que está ahora en Alemania. Yo, Win, welcome. How's it going? Oh, it's all good. We were just saying that we're going to be here chatting with all you guys. It's a pleasure to have you here. So let's go and watch your replay and see how the things go for you. Yeah, it was an exciting one. So let's go. Yeah, that's my first one. And definitely didn't know what to expect, but throwing straight in the deep end, it's not much practice at this race, so it's pretty challenging. That's an interesting point. Like, how do you even deal with such a short practice? Because we're so used to, well, in downhill you have a couple days, but here you have just a few hours barely. Yeah, I think I only got 3 runs, and I was still kind of learning where to go in a few places. But you kind of just got to wing it a little bit as well. And I felt slow in the qualifying, so in the race I wanted to step it up a bit, but I was kind of, it gets a bit more interesting near the end of this run. How was the pressure to be the first rider on the run? It was actually pretty sick, actually, because like everyone's so pumped for the first rider coming down. And yeah, Valparaiso Cerro Abajo is also very well known for being sometimes you get hit some dogs and some things that on the first run. So were you a bit nervous about it? I didn't think about that side of things, luckily. Well, luckily it's got to a point that we don't have dogs anymore. We don't have people crossing the streets. That's true. But before, man, I remember I had a section before where I could see the hands of people just moving as soon as I was going through. Yeah. So, well, it already felt pretty intense for the crowd the whole way down. Compared to a normal downhill race, like just so many people, it's pretty awesome. Was that your first race in South America? Yeah, not first in South America because I did the EWS before, but like the first urban race.
of South American. It's the first real urban race. And regarding the track, I mean, you're not used to race these urban races. What do you think about this Valparaíso Cerro Bajo? There wasn't any place that was very complicated for you, or was pretty easy? The first run was pretty scary the whole way down. Like, just you have to go down and look at everything, then jump it like really quickly so that you get enough practice still. So I was pretty scared about that. Okay, so yeah, it's it goes sideways about here. Oh, okay, that's a good one. Just what happened? The back wheel just let go, but it's had a lot more dust than I realized. That corner specifically has a lot of dust. I remember that corner, and you drift quite often. You drift there. When you racing, that's a George Brannigan run there. Yeah. And no, I didn't have semi-slick. I think the tire was also, I had a little bit too high profile. So the back wheel was sliding a lot more than I would have liked. Oh. But, and then that next jump was quite short. I just forgot to even brake for it. So, but then still a bit of a wheelie for the crowd. I still had a good day, actually. It was pretty exciting. That was a really good arrival doing wheelie, your specialty from every Wednesday. Yeah, every Wednesday. It wasn't on a Wednesday. So yeah. Besides the two crashes, that was a good run. You were coming with a good time, and congratulations. We hope to see you back. I hope to come back and make amends. Definitely a second time will be easier. You're going to be more used to it. It's a little less stressful. Well, thanks a lot, Wim, for being here with us. And, well, hope to see you whenever we have races again. At this point, we don't even know. And I hope to be back racing sometime soon. Okay. Have a good luck. Take care of you. Bye-bye. All right. Bueno, ahora, Eduardo, ¿con quién estamos? El siguiente corredor. Bueno, Marcelo, seguimos ahora con Mauricio Taca Acuña, famoso corredor nacional, ganador del Campeonato Panamericano, ganador del Valparaíso Cerro Bajo 2012, una estrella nacional e internacional. Hola, Taca, ¿cómo estamos? Hola Eduardo, ¿todo bien? ¿Qué tal, Marcelo? Acá en el sur, con la pandemia, pero con harta ganas de andar en bici y de retomar la vida y el deporte. Buenísimo, Taca. Me encanta saludarlo, me encanta tenerlo por acá en este evento, en esta charla que tendremos. Ahora veamos su bajada, a ver qué. Creo que fue una buena bajada por lo que vi en tomas anteriores. Sí, buena bajada, bastante decente. Si bien para mi gusto lo principal es andar con una bicicleta de enduro ahora en el BCA, creo que tuvo una buena primera parte, una buena primera sección porque era más empinada, pero ya en la parte del pedaleo al medio, mis tiempos intermedios no fueron lo suficientemente buenos, así que por ahí no tuve el resultado que esperaba para ese año, pero creo que una buena bajada, bastante limpia y bastante elegante. Oye, Taca, recordemos un poco, tú habías sido el último ganador de Valparaíso Cerro Bajo el año 2012, hasta que Pedro Ferreira recuperó el triunfo chileno en el año 2009. ¿Había mucha presión para esta bajada o no? No, la verdad es que me había estado preparando bien, pero una semana antes tuve una disyunción, entonces ahí me puso un freno más o menos, así que por eso decidí correr en la bici de descenso también. Y nada, mi principal pretensión para este año era estar dentro de los 5, pero lamentablemente con esa lesión y ese freno que me puso, ya me exigí mucho menos en las partes técnicas y todo, así que nada, estuve dentro de lo que esperaba más o menos, pero en realidad siempre uno quiere más, esa es la verdad. Venga, Taca, una pregunta, usted que ha corrido tantas veces, cuéntenos cómo ve la pista para la gente que de pronto ve este evento por primera vez, los cambios que ha tenido, siente que ha mejorado, qué le cambiaría a su parte favorita. Igual para mi gusto la pista que en la anterior edición que se utilizaba tenía más escalera. La primera parte, la escalera de Lion, creo que era súper buena y tenía una parte muy larga de escalera, entonces para mi gusto era más vertical. A mi gusto era un poco más
más agresiva. Y la de ahora tiene tiene mejores saltos y tiene mejores lugares para el público y todo, y se ve mejor en las cámaras. La anterior era más sketchy, entonces era más arriesgado. Ahora es más físico, es más espectacular, pero creo que antes era más sketchy, entonces me gustaba un poco más la anterior. Pero sin duda, en términos de realización de los obstáculos, están 10 puntos más arriba que antes. Antes había que caer en una recepción angosta, en cambio ahora es mucho más seguro, podéis volar, se vuelan más metros, ¿cachai? A pesar de que aunque se vuelan más metros, para nosotros igual es más seguro y es más fácil en cierto modo. Pero claramente en las fotos y en la espectacularidad del show se notan los metros de diferencia, porque los saltos sí son más grandes. Eso es. ¿Algún contratiempo tuviste en esta bajada? Vimos una bajada bastante limpia y aquí llegas con el mejor tiempo de ese momento. Sí, no, la verdad es que no me frené mucho en ningún lugar en específico, pero yo sabía que no iba al ritmo que acostumbro a bajar. Por eso que no iba con muchas expectativas, así que súper bien. ¿No? Pues Taka. Sí. Mil gracias por haber estado acá, Taka. Esperemos que en la próxima edición no tenga ni contratiempos ni lesiones, cosa que pueda dar el 100%. Y a usted que le gusta, sobre todo darnos el 100. Usted es de los que da el 120. Así que lo veremos próximamente. Ok, Taka, muchas gracias por tu tiempo. Muy buena bajada. Y ahora le tenemos que dar la bienvenida a un nuevo corredor, don Ian Rojas. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo vas? Bien, por acá todo bien. ¿Ustedes? Todo bien. Oye, Ian, tú fuiste uno de los clasificados del camp del Cerro al Barrio y que llegaste a la final, más encima de este BCA. Oiga, gran mérito, Ian, lo felicito de verdad porque, pasado, y encima de eso, llegar a la final, tremendo. Ahora veamos su bajada, que creo que tiene un par de cosas para contarnos. Venga, ¿cuándo fue la última vez que corrió Urbano? Que decía que llevaba un par de años sin poder correr. A ver, el 2016 o 2017 fue la última vez que corrí un urbano. ¿Y cuál fue? Fue también en Valparaíso, Cerro Abajo, o en Talcahuano, parece que es una parte de Chile que hacen una carrera urbana. Sí, allá estaba también hace unos años, conocí Talcahuano. ¿Y cómo sintió ahora que vi que corrió en enduro? Corrió bici pequeña, ¿por qué escogió esta bici? Primero porque era la única que tengo y segundo porque me acomoda muy bien la bicicleta, así que fue por eso más que nada que elegí la endurera, porque ponte en las secciones de escalera, en la sección de salto, tengo un manejo bien técnico, así que no tengo problema en esa parte por lo menos. Así que trato de manejar lo más suave posible y en la endurera iba a correr bien, así que fue por eso que la escogí. Sí, se le ve bien cómodo en ella. Y venga, ya va a llegar al punto donde veo que baja la mano, parecía que se rasca la pierna, pero no se rasca la pierna, hace algo más. Cuéntenos qué es lo que hace. Sí, en ese momento fue que bloqueé el shock, o sea, lo coloqué en modo trail hasta la mitad del recorrido. Eso es una jugada arriesgada. Aquí Pero fue. En ese plano se podía hacer, pero yo creo que convenía más en ese momento agachar cabeza y darle pedaleo con todo. Me atrevo a decir que es una apuesta buena, porque realmente por abajo hay mucho pedaleo, así que lo que uno pierda en ese instante corto, luego lo puede ganar y aún recuperar y ganar más de ahí por abajo. Así que creo que es una apuesta que vale la pena. Claro. Oye, Ian, aquí al final se te nota un poquito cansado. ¿Cómo te encontraste muy física esta pista para tu entrenamiento, condición física? Lo que pasa es que en el momento de la carrera igual estaba un poco nervioso y el tema de la decisión que tomé para la final fue un poco apresurado y igual me atacaron harto los nervios, porque en carrera, en el primer corte de tiempo, en el primer split, o sea, en clasificación, yo hice 6 segundos y medio menos que en el split que hice en carrera, solo en la sección de escalera. ¿Cachai? Entonces yo preferí, antes de largar la final, ir un poquito más suave porque estaba nervioso de alguna caída o algo así. Entonces fui muy suave, me tiré mucho más lento de lo que había hecho en clasificación solo en la primera parte. Así que luego de las escaleras, cuando ya se pasaba la sección complicada, le puse sprinteando con todo, pedaleando a fondo, pero
ahí no me aguantó mucho el físico porque en la parte final ya venía muerto. Pero eso fue. Y con respecto al resultado, Ian, ¿queda contento o para el año entrante, si corre de nuevo, qué cambios haría o qué buscaría? Pucha, igual muy contento no quedé con el resultado, pero sí con la forma en cómo anduve, que no tuve problemas con ningún salto, ningún obstáculo, estuve andando todo el rato bien suave. Eso sí, me faltó un poco de experiencia en este caso, porque iba con el objetivo por primera vez de ir a estar dentro del top 5 y si es que no en el podio. Nada, pues la siguiente carrera ya con más experiencia y ahí a darle con todo, esperando que aparezca de nuevo una carrera urbana para estar ahí presente. Bueno, gracias Ian por tu tiempo. La verdad que fue muy bueno revivir esta bajada con ese aspecto técnico ahí de bloquear el choque en la mitad de la bajada. Bien, bien valiente de tu parte. Un abrazo, Ian. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Ahora nos toca seguir con Beto Nicolás. Beto, estamos conectados. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Y ustedes cómo están? Todo muy bien. Aquí listos para ver tu cuarta participación en Valpo Cerro Abajo junto a Marcelo Gutiérrez. ¿Qué más, Beto? Oiga, por ahí vi algunas tomas, se le ve fuerte. ¿Por qué no vemos su bajada, por favor, para que nos cuente cómo fue esa experiencia? Oye, Beto, esta es tu cuarta vez en Valparaíso Cerro Abajo. Has tenido buenos resultados, 1/10, 1/15, 1/10. ¿Qué tal esta versión 2019? Bueno, la verdad es que en el 2019 me sentí bastante contento con el resultado y también con todas las sensaciones que significa correr un Valparaíso Cerro Abajo. Y nada, me sentí bien físicamente y estamos trabajando para la nueva edición, que cuando pueda fluir y podamos retomar todas las fechas y las carreras. Venga, cuénteme algo, Beto. Estaba viendo su bici, pero no sé si es bici de downhill, enduro, creo que es como intermedia. ¿Qué bici escogió para la carrera? Es que mi bici era una bici de enduro de 160 milímetros atrás y le montamos una RockShox Boxer adelante de descenso y pusimos también transmisión de descenso y era como ahí un híbrido. Pero creo que es una buena lección y una buena apuesta para esta pista. Funcionó bien, bastante bien la verdad. Bien progresiva, rápida y ágil. Excelente. Una pregunta. Ya después de ver que ha hecho varios resultados, ¿qué cree que le falta para poder meterse al top 10? Ojalá pues también al top 5. O sea, yo creo que siento que puede ser más físico porque hay que tener bastante explosividad después de cada curva, en las rectas de pedaleo, y Valparaíso Cerro Abajo es una carrera, desde mi punto de vista, bastante física, muy física. Así que nada, estamos trabajando para llegar cada año más fuerte y representar con todo. Perfecto. Hoy en día tú estás entrenando más descenso, más enduro, saliendo un poco de este tema previo a la cuarentena, pero cuéntanos un poco tu entrenamiento. Sí, yo estoy corriendo descenso y enduro, estoy corriendo el mountain bike, enduro, y también corriendo los campeonatos de descenso que se hacen acá en Chile. Y entrenando en gimnasio igual, entrenamiento funcional y andando harto en bici. Ok. Oye, cuéntanos un poco más de tu bajada esta, ¿qué tal estuvo? La verdad es que la bajada, desde mi punto de vista, fue bastante limpia y prolija, así que nada, me sentí súper contento con cada metro que iba arriba de la bici, disfrutando, y nada, logré un buen resultado, igual, tercer mejor chileno y 10º en la tabla en la final. Se le ve realmente muy fuerte, se le ve muy constante, limpio, eso sí. ¿Tuvo algún susto o de pronto en práctica alguna parte que diga, pero me fue por poco una caída fuerte, o estuvo todo bien ese día? No, la verdad es que estuvo todo bastante como parejo en cuanto a las sensaciones y el equilibrio de arriesgar y ir disfrutando, porque en verdad siempre tuve en mente estar constantemente disfrutando y ahí todo fue fluyendo y generando buenas sensaciones, entonces no sentí en ningún momento que arriesgué más de la cuenta. Bueno, tal vez por ahí puede estar para la próxima vez. Habrá que arriesgar más, a ver si de pronto esa puede ser la fórmula secreta. Pero por ahora, Beto, un placer, hermano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto, sí. Beto, felicidades. Ya pues. Nos vemos. Acá, gracias.
So Remy, it's pretty cool to have you here to go through your run last year. I know you like urban races quite a lot. So take us through your run and let's see what you did. Yeah, perfect. I know you're really meticulous about your bike. Let's see, and if we can see what you do on your bike, because I know for urban races, we have to change a lot of things. Yeah, what did you change on it for it? So for this one, I think I had a semi-slick tire on the back and a regular tire on the front. And I run the bike basically as stiff as I could. So the bike pedals better and it does really good on the big jumps. You don't really need much grip because there is not really any dirt or anything like that. So you don't really have to run, as you know, the same settings on your normal downhill bike. And so I think I just run the bike super stiff. Ideally, for this race, I would prefer to have an enduro bike. But at the time, I didn't have an enduro bike that will be like long enough and have enough travel to be suitable for this race. Which is why I'm bummed that it didn't happen, because this year I think the perfect bike for Valparaiso. But yeah, so for next year, I will have a bike that I think is really, really dialed for Valpo. So when you're saying about stiffening up the bike, what do? You change springs, you put more air in the suspension, or you... Yeah, so I put more air on the fork, a bigger spring for the shock to make it stiffer. Mm-hmm. And also I basically almost lock the compression on the suspension. And just to make it stiffer, just so the bike can carry more speed and pedal better. If we get techie, what's the sag? Have you measured the sag after you do all those changes? No, I haven't, but it's pretty like not even 15%. Wow. Yeah, that's what I guessed. Hey, something that I wanted to say for everyone that is watching us, if you don't follow Remy yet, you should go watch his profile in Instagram. He's into some crazy stuff, so I recommend to go and follow him. Thank you. Yeah, definitely. And even his YouTube channel is huge. Yeah, I've seen. How would you compare what you do at home, your training, with what you find here in Valpo, for example? It's completely different. It feels like two different sports almost. Now at home, I like to ride like really slow technical trail with really like gnarly feature. So I'm like really comfortable when it gets like really technical and kind of like awkward drops and stuff like that. But I don't really practice the speed, and I never ride on anything else than dirt and rocks really. So like coming to Valparaiso is always tricky to adapt because we're not used to that. Well, but I guess that's for everyone, because who has the chance to train in concrete? No one. Yeah, no one. I mean, in 2018, you had a little crash. In 2019, you had a run with a 5th place. What was the main difference to get this better result? I think actually I slowed down a lot on the same place where I crashed in 2018. I went much slower in 2019. So that way, once I passed the corner, I felt really good because I was like, okay, well now I did the hardest part. I think in 2019, I was really happy with how I rode because I didn't make any single mistake. I think I rode slower than what I could have done, but that way I didn't make any mistake. So it's always frustrating because, I felt I could have gone faster, but at the same time, I didn't make any mistake. Everything was smooth. And so I think I was happy with how I rode. That's cool, Remy. And well, we hope to see you next year again, racing Valpo, and hopefully this year is going to be good for you. Stay safe, and thanks for your time. Thanks a lot. Have a good one, guys. We'll see you later. And now, who's next? Is the Brazilian Gabriel Giovannini. Well, Gabriel, welcome. It was a great run you had. We saw you on a downhill bike. Not everyone choose a downhill bike. How was that with a downhill bike? And would you do the race again on a downhill bike, or you would choose something with less travel? Oh, hey guys! Thank you for the inviting. It's so good to be here. For my first time, I select the downhill bike just to more confidence, but now I gonna change for the next years. I prefer a enduro bike or a downhill bike 29. I don't know exactly,
more a bike more pedaling. I think the Enduro bike with 29 wheels might be a good one for next year, Gabriel. I would suggest that to try. It's a bet, but maybe you will fit rougher in the stairs, but then in the pedaling, because you seem to be pretty strong. Your background is from BMX, right? Yeah, I race BMX because in my city we don't have downhill tracks, and I ride a lot on the BMX track, and this is good. This is my base. And how would you compare? Well, I know it's totally different, but it seems that having that background helped you because, man, you were only 2.5 seconds behind the first place, which is really close to be your first time. So how do you compare that, or how did you make to feel so comfy in this sort of race? Yeah, I'm seeing a lot of videos and thinking about the track. And when I went there, I just tried to training a lot on the small parts and rest to pedaling a lot on the big. You did great. I mean, based on the screen and the road that we're watching, it seems pretty clean and strong for me. What do you think, Eduardo? Well, yeah, very powerful. You can tell he's a BMX background with this amazing style that I love, always loved the BMX style. And I have a question for you, Gabriel. Have you raced Santos Urban Race? How you compare these two races against each other? Valparaíso is more physical than Santos, I think. We don't have a lot of pedaling in Santos. It's just stairs and it's just stairs and like that. Valparaíso is more jumps and we have stairs. It's more completely. How about the arm pump? Which one requires more arm pump of these two races? I think Santos have more because it's just stairs and you need to be on the bike a lot of. And in Valparaíso you have part that you just pedaling and rest your arms. Okay. Is it still the same track in Santos as every year, or have they changed it? They changed it, but for like 4 years ago, I think. It's not more in Montserrat. It's okay. And is it better? It's different. It's not so fast and not a lot of jumps on the flat. Okay. Well, Gabriel, I know next time that you're gonna be in Valparaiso, you're gonna kill it, man. Because if you do all those changes in your bike and you adjust, now you're gonna have more experience. I'm sure you can be easily top 5 and why not in the podium. So we hope to see a lot from you in the coming event. Take care. Thanks for being here. And well, stay safe, man. Chao, Gabriel. Bye, guys. Nos vemos. Bye, bye, Gabriel. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en este Watch Party del Red Bull Valparaíso Cerro Bajo 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo por acá en casa, todo bien, tranquilo, encerrado, como todos. Qué bueno verte ya más activo en tus redes sociales, recuperado de una lesión que la verdad que fue un poco terrorífica como inicio de temporada, pero la verdad que hemos visto que este virus de algo te ha ayudado a trazar el inicio de temporada. Así que, ¿cómo va esa recuperación de la lesión? La verdad es que fue una recuperación bastante rápida. Aún no estoy al 100%, pero estoy en un 80%. Me falta recuperar un poco musculatura. Todo esto de la cuarentena y el virus me favoreció un poco, pero nada, aquí estamos súper bien, mi pierna está súper bien, ya puedo pedalear, puedo hacer muchas cosas y sentirme mucho más activo que antes, así que nada, todo súper bien. Oiga, Felipe, qué buen hombre verlo, qué bueno saludarlo y saber que ya está mejor de su lesión. Ya aquí viene su bajada, se le ve muy fuerte, lo felicito por el papel que hizo, segundo lugar, tiempazo, a nada de quedar campeón. Le pregunto, ¿algo le pasó? ¿Puede decir que aquí me equivoqué o aquí quedó la carrera? Creo que sí. La verdad es que al final del día, la última bajada me sentía un poco cansado antes de partir. Y dije, creo que la primera parte voy a ahorrar un poco de físico para la segunda parte poder darle con todo. Y bueno, también cometí un error en
no tener una Corona 36 y andaba con una 34 con transmisión de descenso de 7, entonces fue como que el pedaleo no era tan eficiente, no era tan fuerte, no era tan rápido, entonces también creo que fue uno de mis pequeños errores, pero contento, la meta era estar dentro de los 5 primeros, así que lo cumplí al respecto. Venga, ahí viene una imagen en el bus. ¿Se quedó corto o ahí pasó un susto? Sí, ahí se vio feo. Sí. La verdad es que no me asusté, pero era como que estaba pedaleando con todo, miraba hacia el suelo y cuando levanto la cabeza ya estaba saliendo la rampa y no alcancé a ver el play-jump. Y fue como, ¡oh, no! Y aguanté la caída y después pude seguir bien. Y lo otro. Antes de partir le voy a contar una historia que esto, no sé si se dieron cuenta, pero al final como que quedé fijado. Como que no podía sacar un pie. Lo vimos. La pregunta venía. ¿Sí venía? Pero cuente qué pasó, porque esa locura solo la hace usted. Dale. Sí, no, solamente lo sé yo. Antes de partir puse los pies en las fijaciones, y de repente noto que no puedo sacar el pie. Y dije, no puede ser, se me soltó la gala, el clip, y no podía hacer nada, entonces ya me quedaban 15 segundos preguntando por Allen y nadie tenía, yo tampoco. Y fue como, ya no importa, lo voy a dar todo igual. Y abajo, pum. Y crucé los dedos que todo saliera bien y nada, tuve que pero no lo pegó, o sea, se quedó pegado, más no se pegó usted al pedal. Sí, exacto. Porque yo se pensé quedó que ahí, no tenía movimiento. El rumor era que se había usted pegado al pedal y yo dije... Se ve a la llegada que no puede sacar la pata ahí en la meta. Ahora, mira, aquí lo vamos a poder ver. Siempre terminó en el podio sin zapatillas. Muy buena bajada, Felipe, te pasaste. Muchas gracias. ¿El salto te afectó un poco en el haber caído corto ahí en ese bus? ¿Perdiste algo? Sí, o sea, según mi entrenamiento, creo que hice una bajada más limpia cayendo el salto y saliendo mucho más rápido. Quizás puedo haber incrementado un segundo, no, menos de un segundo, una milésima o algo así, pero no creo que haya sido mucho la diferencia. Pero de que marcaba la diferencia. Todo suma. Sí, todo suma, exacto. Bueno, Felipe, muchas gracias por tu tiempo en este Watch Party del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019. Un gusto tenerte aquí y vamos a darle el pase ahora a un amigo brasilero, don Lucas Borda. Hola Lucas, ¿cómo estás tú? Hola amigo, todo bien, estamos todos bien por acá. Qué bueno, ¿cómo estuvo tu experiencia en este Valparaíso? ¿Tu primera experiencia exactamente en Valparaíso Cerro Abajo? Sí, mi primera vez ahí y está una carrera de locos. Es muy bueno el evento, la carrera, las personas, el circuito también. Entonces, eso es urbano, ese es magnífico. Me gusta mucho eso. Oiga, pero los brasileños están fuertes. Ahora que hablábamos con Gabriel, hicieron muy buena carrera. Los dos siendo primera vez, pareciera que Benítez Santos los ha tenido en muy buen nivel. Sí. Nosotros acá en Brasil tenemos muchas carreras de urbano y Santos, bien, tú conozco el Santos también, ya estuve ahí corriendo y todo. Y es una carrera difícil, pero es bueno y para nosotros es un poco más confortable ya estas pruebas de urbano. Claro, la experiencia definitivamente marca la diferencia. Y siendo esta la primera vez, ¿cómo encontró la pista? La práctica es más corta que Santos, por ejemplo, lo cual dificulta. Y la bici, cuénteme, la práctica y la bici, ¿cómo le fue? La práctica es solo un día, ¿sí? Entonces empezamos por la mañana, hacemos 3, máximo 4 bajadas de entrenamiento, entonces tiene que entrar en el circuito a full, saltando todo para no perder tiempo. Y eso es difícil, ¿sabe? Porque los saltos son grandes y es diferente para todos. Y cada año son mayores, son diferentes, se cambia mucho. Eso es que pasa, lo más difícil, son los saltos. Y luego después tiene que acertar la bici. Hay poco tiempo para arreglar horquillas, suspensiones,
presión de los neumáticos, en fin. Entonces hay poco tiempo para hacer entrenamientos buenos, buenas bajadas y acertar la bici también. Oye, Lucas, comparado con un urbano en Brasil, ¿tuviste que hacer muchos ajustes diferentes a tu bicicleta? Las presiones de los neumáticos, como decías tú. Sí, sí, un poco, porque acá en Brasil el circuito solo son bajadas y escalera, nada más. No tenemos saltos, no tenemos muchos tramos de pedaleo. Entonces, para poner la bici con todo eso, porque hay muchos tramos ahí con pedaleo, saltos grandes y pocas escaleras. Entonces hay que poner la bici un poco más dura, los neumáticos un poco más llenos, no sé, pero no tanto, porque se nos resbala mucho en las curvas, porque hay mucha velocidad y hay de todo, hay arena, hay pejos, hay gallinas, hay todo. Entonces es diferente, es complicado, pero se cambia más la suspensión y los neumáticos, creo. ¿La bici? ¿Le gustó la bici de descenso o prefiere de pronto en una próxima oportunidad de enduro? La próxima oportunidad de enduro. ¿Qué pasó? Es que la semana de la carrera yo vendí mi bici y pegué esta emprestada de Nathaniel y se quedó un poco chica, pero solo tenía esa. Pero me gustaría en próxima vez tener una bici de enduro, porque yo creo que en los tramos de pedaleo, con toda la potencia que pone en una bici de downhill, se transfiere para una bici de enduro, creo que es más rápido. Pero es muy particular. Hay personas que se sienten más cómodas en una bici de downhill. Yo, por ejemplo, no me siento tan cómodo en una bici de enduro. Yo creo lo mismo. Pero bueno, Luquiña, muy agradecido con la experiencia suya el año pasado en Valparaíso. Lo felicito por primera vez. Tremendo resultado. Ya para una siguiente oportunidad cambiar la bici, ajustar un poco de cosas, mejorará sin duda alguna la carrera. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Cuídese mucho y que esté a salvo y sobre todo con buena salud. Nos vemos. Sí, gracias Marcelo, nos vemos. Muchas gracias. Y ahora, welcome Bernardo. Dude, you're a big legend on urban racing, so welcome to be here with us today. Thanks, buddy. Nuestro equipo de producción te tiene una sorpresa. Este está buenísimo. Esto fue entrenando, ¿no es cierto? Yo me pegué un pinchazo, me pegué curto y la bici se resbaló, entonces yo no sé cómo he hecho, pero me agarré en la protección para no morir, pero esta fue mucha suerte. Bueno, ahora cuéntenos, vamos a ver la bajada, Bernardo, que la bajada creo que fue bien buena el año pasado. ¿Cómo le fue de hecho? Este año yo no puedo hablar que fue de las mejores porque creo que necesitaba tener un poco más de power en los pedaleos, pero estuve bueno. Lo nivel de la competencia está siempre más alto, entonces hay que siempre tener la bajada como perfecta, ¿sabes? No se puede tener un error, pero fue bueno. Yo estoy un poco contento, pero no fue la mejor. ¿Y tuvo errores? No errores, pero yo creo que se pasó muchas cosas antes de la competencia, porque cuando yo pegué el pinchazo, yo pude hacer solamente una bajada o dos de entrenamiento, entonces yo no estuve con muy tiempo para me quedar más confidence en la track. Entonces, sí, confianza, sí. Pero está bueno, fue buena bajada. Disfruto mucho de la competencia y no hay que se lastimar. Bernardo, ¿tienes alguna espina clavada? ¿Te tiene picado esto de no haber podido nunca ganar en Valparaíso? ¿Uno qué? Perdón. ¿Te tiene picado? ¿Estás enojado porque es una espina clavada por no haber ganado nunca en Valparaíso? No, porque siempre cuando voy ahí yo disfruto de la pista. Yo sé que es una competencia muy difícil y los ganadores tienen lo, ¿cómo se habla? Es mérito, porque es una competencia muy difícil, entonces no me quedo enojado, porque siempre que yo voy, yo hago mi mejor y siempre hay que
saber o que hacer para mejorar. Venga, usted ha corrido, pues, todos los urbanos, creo, y me decía que ese es su favorito. ¿Por qué este le gusta tanto? Porque me gusta hay Valparaíso. Sí, hay algunas zonas en Valparaíso que es muy alto gas y ahí me gusta la sensación de cuando la bici está a full. Y yo no sé, yo creo que mis amigos de Chile, a mí me encantan los chicos ahí, mi amigo Pedro, y siempre me quedo contento cuando estoy ahí. Por eso creo que no es solamente la competencia, pero como todo, ¿sabes? Sí, el lugar, la gente, la ciudad, es un poco de todo. ¿Hoy en día estás focalizado en urbano o estás corriendo un poco todo tipo de downhill? Yo estoy haciendo algunas competencias de descenso con la bici de enduro. Por ejemplo, año pasado yo fui a China, y todos los chicos estaban manejando la bici de descenso y yo estaba con la bici de enduro y disfruté lo mismo. Pero yo sé que Valparaíso es una competencia muy física y hace mucha diferencia en la bici más liviana. Excelente. Bueno, Bernardo, muchas gracias por tu tiempo y estar aquí con nosotros en este Watch Party de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Marcelo, ¿tú quieres decir algo? Bernardo, no, un gusto. Hasta la próxima. Y bueno, now let's welcome Oscar from Sweden. Welcome, Oscar. It's a pleasure to have you here, man. Thanks, man. Good to be here. Hi, Oscar. How are you? Yeah, good, man. I'm doing good. It's a bit cold here. Yeah, it looks very cold over there. How is the weather in Sweden, Ari? It's actually snowing right now, so it's pretty crazy weather to be in May. So. It looks like, man. Hey, I've heard that, well, you started liking a lot the urban races from a couple years ago, and this is your third time in Valpo. Let's watch you run. It's pretty interesting because you got a fourth place, which is pretty position there. Yeah, man. Let's go for it. So yeah, starting out, I'm always nervous and super excited at the same time. So starting off with the 2 pedal section, it's pretty hard. Yeah, there's a lot of pedaling in this track for sure. But let me ask you something, because it's funny to see these days someone racing in shorts. It's because it was too hot there, or what happened there? Because we're so used to race pants these days. I'm not used to the warm weather, so yeah. So using shorts. Just trying to stay cool. Yeah, man. So this is your third time in Valparaíso. Any difference that you can tell from the previous years of your runs or even the track? Yeah, the track is a bit longer this year, and I mean, you just get so much more confidence if you have been there some years before, and you know like what it's handled about, and you can play your tactic way better, you know. So yeah, experience is really crucial here in Valparaíso and urban races. Yeah, it's true, man. And yeah, loving the track and just having a good time, you know. What was the hardest part for you in the track? Hardest part is probably like where you're coming out to the plasma, like where you have the pedal sections, and also like end of the bottom part of the track where you have like all the pedal section and carry your speed and stuff like that. So more like about the with the jumping stairs and where it's steep, liking, you know. So. Hey, by the way, just a random question: how's the fishing going in Sweden? Right now it's ice fishing, so I'm just waiting for the spring to come to start with the fly fishing. So can't wait for that. That's cool, man. Oscar, a little more technical question now. Any special setup for your bike? I mean, we see some very narrow part that you have to cross with the bikes in the stairs or crossing the house. Do you have to cut your handlebar? Do you put a special handlebar for this race, or even the suspension? Not really. Like I'm normally riding pretty high bar, so I'm okay. I'm always above the fence, so but I'm playing out with my suspension, like getting a bit stiffer, and also with tire pressure, and
stuff like that for the urban, so ruling a bit faster. So. Also cut tires or just normal tires? I think I was using like semi-slick in the rear here, so, but yeah, otherwise like it's good to cut some tires as well. So. I'm glad you finished your run without going into any of the spectators. That's good. I was a bit scared about that, and I was like looking for people. Stay away. Yeah, that happened to me like the year before, so it was good. Yeah. Well, Oscar, it's a pleasure to have you here, man. Thanks for sharing this experience. I hope you enjoyed it, and hope to see you next year racing again. Yeah, thanks, guys. It was good to be here, and good to see you guys. Thank you. And now, I guess from Germany, welcome, Fishy. How are you, dude? Hello. Hello. I'm all good. I'm at home at my farm, enjoying the good weather, which is now in Germany, and all easy. Not too much hectic right now. Hey, let us ask you about your run last year in Valpo. How was it? My run last year in Valparaiso was pretty hard. As I told you, I come back from an injury, which I had, I think it was 2018 in Val di Sole. I had a pretty bad crash and I was half a year completely off the bike. And I was just 2 weeks before Valparaiso. I was the first time on the bike. I was changing. I had a new sponsor, which was new bikes, everything. So it was basically, yeah, for me, it was crazy. I was on the limit this time. So that was basically the main difference. You got a pretty good result for that condition, a third place, coming from an injury, and also we heard that you had a big crash the day before. Yeah, for me it was the third place was for me like a win. I was super happy because I was absolutely not really strong. I could, like, as you see in the run, I was really starting good. But then after half of the run, I was just dead. I lost time. I was doing mistakes. Everything was not too good. And the day before, we did a little photo shooting with the photograph, and I was just like want to make a drift in a nice turn. And when I did the drift, it came a dog out. I was just running in my way. I tried to not hit him, and then I was falling down. I think it was 6 or 7 meters in a house. Head front. It was a hard story, hard crash, but somehow all went good. Yeah, I can tell the animals were not in your side last year in Valpo. We saw a cat that crossed in front of you in the middle of the run. Did it make you distract a little bit or lose some time? I think I not really lost time. I was a little bit shocked, but at the same time I was so focused because it was like a key point on the track where you pass the house, and it's so narrow inside there. So I was really focused on not make a mistake there, and the cat, I just saw it quickly and already disappeared again. So it was not cost me time. Hey, Fishy, what about, so you said that you were racing World Cups before, you crashed in Val di Sole, you were a big time 4-cross racer. What happened and how was the change from those disciplines to urban races? What happened there? I mean, I come from a 4-cross background. I think I did 5 or 6 years. I did the 4-cross World Cup, and then they canceled the World Cup series in the 4-cross. And when I was a junior, I did some downhill races just for fun, and I knew I was not too bad in downhill, but never did it. So when they canceled the World Cup, I was thinking about what I do. It was the one thing I could go to BMX, and the other thing is I tried in downhill, and I wanted to try it in downhill. And then, it was a long way. Hey, Fishy, well, that was a pleasure, dude. It looks like you're having a lot of fun in your quarantine. Keep it up, and hope to see you soon again, and hope to see you next year in Valpo again. Hope to see you soon. Have a nice time, and we see us. Ciao. And for now, let's welcome Adrien Laurent from France. How are you, man? Hey, all good, Marcelo. How are you? Maravilloso, excelente. ¿Dónde te encontramos hoy en día? Siempre te vemos viajando entre Francia, Argentina, otras partes del mundo haciendo Pantrack. Hoy en día, ¿dónde estás pasando esta cuarentena? Acá estoy en Francia, en el sur de Francia, con mi familia y mi novia, y estoy aprovechando al 100 todo lo que tengo por acá para andar y entrenar.
Excelente. Oiga, se ve buenísima su casa, pero venga, cuénteme un poco del año pasado Valparaíso, que vi la bajada, que ya vamos a arrancar a ver, un par de errores. Estaba pasada revoluciones, desconcentrado, ¿qué pasó? Bueno, creo que muchas ganas de quedar bien, es una carrera que siempre me gustó mucho y me veía con posibilidades y bueno, creo que sí, me pasé un poquito en la entrada y empecé con un error en las primeras vallas que toqué. Ya quise recuperar y un poquito más y más errores. Y bueno, una que me costó. Excelente. Adrián, tengo una pregunta. Aquí te vimos corriendo con bici de enduro. ¿Tenías otra opción? ¿Lo pensaste en hacer en bici de descenso? ¿Lo harías así para el futuro nuevamente? Creo que en este recorrido siempre me ha gustado mucho esta bici, que es una bici de enduro con rueda de 29, porque es muy versátil y permite mucho en las partes rotas y también mucho al pedalear, así que creo que no, me quedaría con el mismo recorrido. Oiga, Lorón, una pregunta. He visto en su Instagram que usted es bueno para pump track, para dual, para trucos, hasta para skate, surf. ¿Qué más carajo hace usted? O sea, ¿qué más cosas tiene para contarnos? Hace mucho que no ando en moto. Y bueno, la gasolina y las cubiertas son caras, así que ando en bici y en surf cuando hay olas y lo que pinta, en verdad, pero no, básicamente lo que ven. Envidiable. Gracias. Oye, tu mejor resultado ha sido un 6º lugar el 2017. ¿Crees que tu especialidad te acomoda el urbano o prefieres otro tipo de especialidad? El urbano es mi favorito, por lo menos, puedo decir, que es donde más me siento evolucionando y donde más aprendí, creo, últimamente. Así que realmente quiero seguir con esto y seguir aprendiendo con esta modalidad que realmente es muy completa y muy técnica. Y no sé, lo disfruto mucho, así que no, realmente quiero seguir ahí. Pues me alegra que lo disfrute, porque no muchos, o sea, uno sí lo disfruta, pero el urbano es muy miedoso, pero saber que es su favorito, buenísimo. Ojalá que el año entrante esté ahí de vuelta 2021 en Valpo y en el top 5 o podium o que se lo gane, porque tiene todo para ganárselo. Y bueno, no sé si todo, pero hasta ahora siempre me faltó un poquito, siempre me tocó hacer. le tengo fe. Estoy levantando bastante pesas para eso, así que por ahí podría seguir. Excelente. Oye, Adrián, ¿te veremos pronto aquí nuevamente? ¿Volverías o crees que deberías hacer otras carreras? No, muy seguramente me verán ahí cuando se pueda. Valparaíso siempre es una fecha muy clave de mi año, así que ansioso por andar ahí y ver a todos mis amigos chilenos y a toda la gente de ahí, y los que saben, así que nada, espero ver a mi gente ahí en Chile. Qué bueno, excelente. Bueno, te veremos el próximo año, el 2021, en una nueva edición de Valpo Cerro Abajo, así que muchas gracias. Vamos a seguir ahora con un amigo argentino vecino y seguimos con Jerónimo Páez. Hola Jerónimo, ¿cómo estamos? Hola Eduardo, bien acá en mi cuarto. Aquí estamos con una estrella del downhill también sudamericano y mundial, Marcelo Gutiérrez. ¿Qué más, Jero? Oiga, gusto de verlo, hermano, y gusto de compartir de lo que fue su bajada el año pasado en Valparaíso. Sí, también ansioso por volver a las pistas y andar. Me imagino, así estamos todos con ganas de montar en bicicleta. Oye, Jerónimo, cuéntanos un poco, no tuviste mucha suerte el año pasado aquí en Valpo, ¿qué pasó? Estaba súper motivado en los entrenamientos y en la quali, y en carrera para mí fue falta de experiencia con la presión, porque venía haciendo todo bien, pero me mataron los nervios fueron una mala jugada. Se le veía muy fuerte, yo estuve ahí pendiente de los tiempos y clasificar tercero, pues adicional que estaba en bici de descenso,
la cual en teoría no favorece mucho, ya prometía bastante. Y yo diría que falta de experiencia, yo creo que fue abuso de confianza, porque usted como que entró a esa parte donde se cayó como si hubiera un peralte para destruirlo. Sí, ahí la verdad que ni me acuerdo que cuando tiré el drop ahí de la casa, directamente no frené. Ahí. Sí, no, es que... Entré como si fuese un peralte a lo Whistler. Tal cual. Y las dos ruedas se me deslizaron, ni siquiera la delantera, las dos. Pero igual estaba contento por haber clasificado tercero, estuvo bueno. Oye, Jero, con tu experiencia en urbanos, sabemos que eres el campeón nacional actual de Argentina de descenso. En Argentina hay harto descenso urbano, has corrido otros urbanos. Cuéntanos tu experiencia. No, en Argentina no hay prácticamente nada. Corrimos un dual urbano, pero muy cortito, que lo organizó Jere Mayo en Córdoba. Pero después otros urbanos, nunca, nada. Solo Valparaíso, y tuve la suerte que después de esa carrera de Valpo, la última, pude correr en Brasil otro urbano, pero no más que eso. Eso le da aún más mérito, porque realmente sin experiencia y haberse metido de tercero en quali promete bastante, Jero. Y esperemos. Oiga, cuéntenos de la caída que tuvo ahí justo en ese wall ride, que me tocó verla en vivo en directo hace un par de años. ¡Qué totazo! O sea, ¿qué pasó ahí? Ese es difícil. También ese wall ride me bloqueaba mentalmente, mal. Entraba muy rápido, no estaba buscando la técnica, sino la velocidad. Como me daba miedo, entraba más fuerte y me olvidaba de la técnica y me pegué un tortazo terrible, pero por suerte no me pasó nada. Caí justito, está el video en cámara lenta cuando aterrizo justo. Caigo suavecito. Pero ya es sacarle la maña, es mañoso ese wall ride nomás. Bastante. Así es. Oye, ¿corriste con bici descenso? ¿Correrías nuevamente con bici descenso o harías el intento en una bici enduro o algo así? Me habían dicho de ir con la bici de enduro ese mismo año, pero yo siempre fui fiel al descenso, a la bici grande, y por eso me metí ahí con la bici de descenso. Y yo creo que volvería también con bici de descenso, capaz con algunas modificaciones, pero volvería sí con bici de H full, a ver qué puedo hacer. Eso me gustaría verlo, ojalá que ganara, porque dejar a todo el mundo en bici de enduro, en una de descenso, respeto. Así es. Bueno, Jero, muchas gracias por tu tiempo. Fue un gusto tenerte aquí y esperamos verte en una próxima edición de Valparaíso Cerro Abajo. Y ahora vamos a darle la bienvenida al ganador de esta fecha 2019 del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, don Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, ¿cómo estamos? Buena, Larch, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien por aquí. Aquí estamos reviviendo este triunfazo que te pusiste hace un año, poquito más de un año atrás. ¿Qué más, Pedro? Oiga, lo saludo de una vez. Qué gusto tenerlo por acá, hombre. Buena, Lechón, igualmente, vos. Veamos su bajada, que fue una bajada, por lo que estamos viendo, muy limpia, muy rápida, que ya nos contará usted cómo estuvo. No, buena. Tuve un error en el salto de la micro. No calculé bien y más abajo. El bus. Salto en el bus, sí, con el salto del bus. Casi me salgo. No. Pasé a 10 centímetros de caerme para la izquierda. Bro. ¿Qué dice? Sí. No se notó, pero... ¿Ah? ¿Un error de velocidad o de precisión o de qué? De precisión, yo creo. Es que nunca le puse atención cuál era el ancho real del bus, así que me tiré nomás por la línea que iba y tafé. Suena muy a su estilo. Usted va todo por el todo. Sí, bueno. Oye Pedro, yendo un poquito más para atrás, el 2009 tú saliste segundo lugar entre medio de Cedric Gracia y Stevie Smith. Sí. Pero te demoraste 10 años en ganar un Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. ¿Qué pasó aquí? Sí, no sé, no estaba tan enfocado en lo que era urbano, como estaba enfocado en correr en tierra,
quizás se me olvidaba de un año a otro cómo serían las bicis o el feeling en el cemento. Ya después, en el 2017, ya me enfoqué y año a año tengo todo claro cómo correr en un urbano. Venga, Pedro, ahí ya vamos a ver. Yo no sé qué hace usted 3 veces, pero se toca la cabeza, se toca el casco. Ah, sí, no, creo que el casco me queda un poco grande, ese era XL. Así que me lo subía. Pues hombre, 3 veces lo toca y así todo se corona campeón. Bueno, detallitos a pulir. Se me bajaba el casco y la antiparra me molestaba en los ojos. Así que nada, pues. Oye, Pedro, dime. Sabemos que tú eres fiel a la bici de descenso, siempre ha sido tu deporte o tu especialidad preferida, pero aquí en esta edición te vimos con una bici más chica, no es una propiamente tal de enduro, pero ¿por qué fue esta decisión? Básicamente porque es más rápida la bici, un poco más liviana, perdona un poco menos, pero me sentía tan confiado con la precisión que tenía en ese momento que opté por esa para ganar tiempo en los planos, en las partes de pedaleo. Ya. Y en términos físicos, ¿no te castiga más? ¿No te disminuye un poco eso? No, porque si tenéis buena precisión en la escalera, caí justo, no te cansáis, en verdad. Pedro, y para ir terminando, ¿qué sentiste ser el campeón chileno después de tanto tiempo que no ganaba un chileno? No, feliz. Toda mi vida había querido ganar esa competencia. De un principio empezó con solo poder correr y después ganar, después de, 14 años de poder ganar la carrera. Perseverancia. Feliz, pues, obvio. Sí. No, y enfocado, creerme más el cuento y saber las capacidades de uno y eso. Pedro, muchas gracias por tu tiempo y felicidades. Esperamos tenerte nuevamente arriba de este podio porque la verdad que fue una alegría para todos nosotros, tus amigos, el pueblo chileno, todos. Sí, así que felicidades y nos estamos viendo en una próxima edición. Ya, muchas gracias, Larch, Lechón, un gusto hablar con usted. Nos vemos el próximo año. Well, now we have a big legend who was going to go for his 3rd time winning Valpo. Welcome, Thomas. I bet you have a lot to tell us in this time. And let me tell you something. By what I can see in your screen, you're the most prepared. I can see your bike. I can see you well seated on the sofa. Well done. Congrats. Hello, guys. Good to see you. Good to hear you from Czech Republic. Yeah, man. I mean, it's a big deal. Like Valparaiso is one of the biggest races for me, and as you can see here, is the trophies from 2017. Here is my bike, so everything in the game. I remember you told me, or someone told me, about you watching the run, Pedro's run, before your start. Did that affect you? Did that distract you? Or what happened? Because it looks like in that crash, you were on the gas, as you have to be. But what happened? You know, for me, like when I see the run, I see what I'm dealing with. I see like, if the guy is spinning it so super fast, I gotta go even faster. And now I saw Pedro, he did almost the exact time as I did in qualifying. And I was like, okay, I can take the win, it's possible. And I want to take it in style. And I felt really great. I was on the gate, I was prepared, everything was put on as I said. And I was just like going for the win. But unfortunately, just you could see in a third turn, like I was just over the gas a little bit. And then I don't remember that much what happened. But on the video, yeah, it was definitely my mistake. I just went way too fast. I wanted to win so much, but at the same time, I was enjoying the run. And yeah, just sometimes it works, sometimes it doesn't. Like we are going all full gas in that heat, and that's what happened. The crash was pretty hard. We can see it now in the screen. It took you very long to recover, or it was kind of a short recovery because you could see? It was a hard knock, but at the same time, as I said, I don't remember anything out of the crash, and I woke up with
with not much pain, without any bad memories about the crash. I just woke up in the middle of Valparaiso, lying on the ground, and that's it. So I didn't have any bad feelings about the crash. And yeah, it took me a while to get back on the track, but I wanted to thank to Matt. It's the clinic in Chile who helped me a lot to get over and to recover as fast as possible. And actually, I was just 6 weeks after the crash. I was already racing at Frankfurt, New Zealand. So it's kind of a really, really fast recovery. But yeah, I was still in some pain. I was not in the best shape, but I was able to race after the crash. Hey, Thomas. So that was the good news. I heard about a cool story, or well, very particular story about your GoPro. Your GoPro went missing, and what happened there? Tell us about that story. Yeah, there was a funny thing. You know, I crashed and I hit the ground so hard that my GoPro just like fell off my helmet and was flying in the air. And when I was going to the hospital, I was just like, "Oh, where's my GoPro?" And then we take a look at the replay, and we saw the GoPro flying over the fence to the house of the guy who was living next to the track. And yeah, he was picking up the GoPro and he was sending it back to me. And then 1 year after, like this year, this March, I was just going to Chile, stopped by there and saw this guy showing up at the place where I crashed, and we talked about the crash, and he hugged me, and he was so happy to see me that I'm alive, and then I'm all good, because he just saw me lying there not moving, and he had a really bad feeling about it. But now he could see that I'm all fine. So it was really nice meeting of the old friend from Valparaiso where I crashed. That's great, Thomas. That's great. Well, dude, it's been a pleasure to have you in this show, to have your experience from last year. What a best way to finish. Well, we would have liked you to be in the top spot, not in that crash. But, well, we finished this show with you on it. So let's say goodbye to all our spectators or the audience that is watching us. Thank you, Thomas. Thank you, Eduardo. Thanks, everyone. Thank you, guys. I really appreciate it. Had a great time, and keep it in. Have fun. Bueno, Marcelo, bueno, Tomás, muchas gracias a todos nuestros auditores que estuvieron aquí viendo a estos 15 riders que llegaron a la final del Valparaíso Cerro Abajo. Esto ha sido un verdadero watch party. La verdad que ha estado muy entretenido. Hemos visto buenas caídas, hemos tenido anécdotas que no sabíamos. Así que esperamos que les haya gustado esta edición inédita de un watch party de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019. Y nos vemos pronto, porque siempre Red Bull nos tiene más cosas. Así que hasta la próxima, amigos. Marcelo, muchas gracias. Ha sido un gusto estar contigo y estamos en contacto. Eduardo, hasta la próxima. A todo el mundo que nos vio, mil gracias por el tiempo. Y sí, realmente muy chévere este formato, que presta para ver un montón de cosas que uno en la carrera por el afán no las ve. Así que buenísimo. Hasta la próxima. Así es. Hasta la próxima.